Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Escogí el tema del video de hoy por varios motivos. Uno es porque alguien lo sugirió en los comentarios y también porque he estado haciendo una serie de videos que nos lleva de igual manera a profundizar todavía más en este tema. Pienso que todo lo que envuelve esta investigación les va a interesar muchísimo. Así que comencemos por las palabras, los términos y los significados que son tan importantes y nos daremos cuenta que la raíz lingüística de esa palabra que se repite tanto aquí en muchos canales como es la de espiritual, espiritualidad, procede del latín spiritus, que significa soplo, respiración, aliento, viento, luego ánima. Pero, sin embargo, como ya pudimos ver aquí en mi Story Channel, después de varias investigaciones que he realizado y un video donde pude exponer muy bien toda esa transición del Nefesh y Ruach al alma y espíritu, vemos que la palabra que hoy conocemos como espíritu o espiritual se deriva de una cadena de traducciones y el punto de partida más antiguo que encontramos en esa historicidad de traducciones la encontramos en la tradición bíblica en el hebreo. El paso clave es hebreo y del hebreo al griego y luego al latín. Esto no sucedió porque el hebreo fuera la única lengua que manifestara este concepto o idea, sino que más bien fue por un proceso histórico concreto. Sin embargo, el concepto ya existía en muchas otras culturas, concepto que originalmente existió de una manera, pero después se fue transformando en lo que hoy llamamos espiritualidad. A partir del siglo III, desde el griego, en la traducción de la Biblia, que se realizó al griego, como lo es la Septuaginta, Ruach se traduce como neuma. De allí surge neumáticos, que se refiere a lo espiritual, lo del soplo divino. Pero más allá de este pequeño análisis etimológico que acabamos de hacer, lo que a mí realmente me llama la atención y que no me escapa y no me pasa desapercibido es esa conexión, esa relación que encuentro reiterativamente en los textos antiguos entre la tecnología y la espiritualidad. ¿Por qué encontramos esta relación? Así que antes que nada quiero poner en evidencia esto que les acabo de decir y me puedo dar cuenta que este detalle, entre comillas, tampoco pasó desapercibido para el gran estudioso y autor Mircea Eliade, de quien tengo el libro aquí atrás a mi derecha, que se titula Artes del Metal y Alquimia. Eliade en este libro hace un interesante análisis sobre los bantúes camíticos. Ahora debo aclarar que ese término, los bantúes camíticos, con el cual Eliade se refirió a los chamanes africanos, hoy se considera obsoleto y con una carga racista, porque la categoría camítica fue descartada en la lingüística moderna, así que hoy día se habla de lenguas afroasiáticas. Bien sabemos que la antropología ha ido evolucionando y ha ido cambiando ciertos elementos porque después de algunos sucesos históricos desafortunados, ciertos términos, cierta terminología también ha sido estigmatizada. Así que hoy se habla de lenguas afroasiáticas, así hay que decirlo. Pero debo aclarar también que en los años 50, cuando Elíade escribe este libro, no estaba haciendo en realidad un juicio racial. Esa no era su intención. Él simplemente estaba usando la nomenclatura académica de su época para resaltar la dimensión sagrada de los herreros africanos, de manera que su interés era mostrar que tanto entre los bantúes como en otros pueblos africanos, los herreros eran chamanes con un rol espiritual y técnico al mismo tiempo. Y esto es lo que nos interesa.
Yo, amigos, encontré algo fascinante en este libro. Mircea Eliade está hablando allí de los herreros de Java, los maestros metalúrgicos tradicionales de la isla de Java, en Indonesia, que están vinculados sobre todo a la fabricación de las kris o keris, que serían las dagas rituales javanesas. Estos herreros son llamados pande. En javanés, pongan atención, y también en otras lenguas astronesias de Indonesia, la palabra pande significa herrero artesano del metal, pero también más ampliamente artesano especializado. Esto a quienes siguen el canal ya les debe estar viniendo en mente todos esos estudios que he realizado yo acerca de las terminologías, y entre estas el término que nosotros damos a ciertos personajes de estas historias como sacerdote, que lo que en realidad nosotros catalogamos como sacerdote, y con toda la connotación que le damos al término sacerdote y a su labor. Miren lo que dice aquí: cuando uno va a los orígenes de la historia y de los términos, miren lo que se encuentra. Entonces, ese término pande viene del malayo indonesio clásico. Pande designa a alguien diestro, experto, hábil en un oficio, es decir, un especialista. Ustedes se imaginarán que yo salté de la silla cuando me encontré con esto, aunque pues ya no debería sorprenderme, porque en realidad ya me doy cuenta que los términos originales nos develan toda la verdad de nuestros antepasados y nos quita todos esos velos que han ido poniendo desafortunadamente muchas veces los mismos estudiosos, catedráticos, los mismos académicos, con la terminología que han impuesto a ciertos oficios, a ciertos personajes del pasado, siempre encasillándolos en algo ritualístico, pero hacia la religión, una religión que en ese entonces no existía. Simplemente había ritual, había culto, pero siempre encuadrado de una manera distinta, como yo les he ido develando aquí poco a poco en el canal. Así que les sugiero a quienes no conozcan el canal que se den un paseo por todos los videos y se vayan actualizando para que puedan entender todo esto que les estoy diciendo. De tal modo que en Java, Bali y otras islas, el pande no es solo un técnico. Ojo, es un personaje respetado porque el trabajo con fuego y metal tiene un carácter sagrado. Así que démonos cuenta que aquí, de técnico especialista, estamos ya relacionándolo con algo sagrado. Interesante. Muchas veces el pande debía observar rituales, como les decía, había rituales, ayunos y tabúes antes de trabajar el hierro. Sí, en cada región de África, por ejemplo, según los grupos tribalísticos que se encuentran allí, ellos tenían como, sí, ciertos tabúes o ciertas costumbres antes de trabajar el hierro. Se preparaban de cierta manera. Así que Pande no solo es herrero en el sentido material, sino el hábil, el que sabe transformar. Y esto de transformar, el que sabe transformar, es muy importante, porque son los hacedores, son los que hacen, construyen, modelan, y eso los pone a un nivel de creadores. Recordemos que es crear, porque siempre se crea a partir de una materia existente. Así que en estos casos estamos viendo ya una relación con lo sagrado en ese sentido, y por eso es que encontramos esa conexión que les digo entre lo espiritual y la tecnología. Y ahora escuchen bien esta definición que encontré en internet. Pongan mucha atención. En la tradición javanesa, el pan de Kris es casi un sacerdote artista. Fabrica un objeto cargado de fuerza espiritual, el Isi, con capacidad de proteger o maldecir.
Aún hoy día, el término Pande se usa todavía en Bali como apellido en clanes, por ejemplo, de familias que han sido herreros. Así que es muy importante, es un honor llevar un apellido que se sabe que pertenece a un clan, a un linaje de herreros sagrados, que son descendientes de los antiguos forjadores. Aquí ya vamos viendo cuál es la dimensión de todo esto. Yo les realicé aquí un video sobre los amos del fuego. Espero que lo vean porque yo noto que mis videos se van quedando en el olvido y ven solo los nuevos, se quedan con esa información, pero no van a profundizar porque hay otros antes que también los puede preparar para esta información. Pero ¿cómo llegó el conocimiento que una vez tuvo Tubal Caín? Porque recordemos digamos, de quién tenemos referencias nosotros, que fue el primer herrero, según la historia que hemos ido viendo, al menos en nuestra cultura occidental, para nosotros el primer herrero fue Tubal Caín, según la historia del Génesis hasta la descendencia de Noé. ¿Cómo llegó ese conocimiento hasta esa descendencia de Noé? Así que aún hoy día el término Pande se usa en Bali como apellido de un clan que haya heredado la herrería sagrada, es decir, los descendientes de los antiguos forjadores. Y recordemos de dónde vienen esos antiguos forjadores, porque yo ya les he hablado aquí de la historia de Caín, desde su salida del Gan Eden, lo que sucede un poco más o menos hemos ido viendo, pero veremos después todavía más esa historia de Caín, que construye la primera ciudad y que se dirige a Nod y allí encuentra a su esposa, por lo cual podemos pensar que allí había una comunidad de personas, de varias humanidades existentes paralelas al Gan Eden, y vimos cómo Tubal Caín recibe un conocimiento que no era común, y aquí lo estamos viendo todavía, porque esta historia de la cual nos habla Elíade es mucho después de la historia de Caín, de Abel, de los adamitas, de modo que nos damos cuenta que ese conocimiento sobrevivió, pero hasta Caín y Tubal-Caín llega hasta un cierto punto en el relato bíblico. Sabemos de ellos hasta que mueren de una manera un poco extraña. ¿Y qué sucede con ese conocimiento? Sabemos bien que ese conocimiento va apareciendo en Egipto, aparece en Mesopotamia y existe también en Asia, existe en distintos lugares donde tendremos que ir después a buscar el rastro de cómo llega ese conocimiento y quién lo deposita en esos lejanos lugares. Pero aquí nos estamos moviendo en el Medio Oriente, como nos está narrando aquí Elíade. De modo que hay una descendencia de Noé que hereda ese conocimiento, que viene de los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Al parecer, quienes heredan ese conocimiento de la herrería son los camitas, son la descendencia de Cam. ¿Cómo llega ese conocimiento a Cam? Porque no viene del linaje cainita, definitivamente es otro linaje distinto, es otra familia, otro clan, pues pudo haberse introducido por medio de alguna esposa, porque recordemos que en el Génesis no se hablan de las esposas, no se especifica de qué clan vienen, los nombres de las mujeres no se nombran allí, no se conocen, de manera que puede ser una esposa que venga del clan cainita, es decir, que también haya recibido ese conocimiento por parte de Tubal Caín. Tengamos también en cuenta que la narración del diluvio en el Génesis ha sido examinada por exégetas que también han visto que esa idea de que el mundo había terminado, que había sido un diluvio mundial donde todos los seres humanos habían perecido, aparte de la familia de Noé. Ellos mismos no están de acuerdo con eso y ya estudiosos más modernos
También han dicho que definitivamente hay que tener en cuenta pues la arqueología, la historia y las otras narraciones, porque no es la narración hebrea, no es universal. Así que ya esto se ha ido comprendiendo y se ha ido a examinar, por ejemplo, los escritos de la Trajasis, donde se narra la epopeya de Gilgamesh, donde se describe el diluvio como una mezcla de una lluvia descomunal y unas aguas desbordadas. También se ha visto que en otras regiones como India, China y en Mesoamérica, en los Andes, existen mitos también de diluvios, mitos, existen narraciones de otros diluvios. Así que se pudieron haber referido a catástrofes locales, a distintas catástrofes, distintos momentos en distintos lugares. En todo caso, ese conocimiento sobrevive hasta nuestros días. Pero hay un detalle muy importante y es que en Primera de Samuel vemos que dice, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Entonces nos damos cuenta que los israelitas tenían que bajar hacia los filisteos para afilar sus herramientas de hierro. Esto no significa que Israel nunca hubiera conocido la metalurgia, pero en la época de Saúl, los filisteos controlaban la tecnología del hierro, ellos tenían sus carros de hierro y prohibían que los hebreos tuvieran herreros para evitar rebeliones armadas. Es como había como un monopolio tecnológico. Los filisteos mantenían la ventaja militar en ese sentido. Así que yo me pregunto, ¿qué implica esto respecto a Yahvé? A Yahvé, el militar, Milhamah. O sea, ¿qué significa todo esto? Pues bien, para algunos exégetas, dirijámonos a quienes han estudiado todos estos escritos, el hecho de que Israel no tuviera herreros demuestra que la fuerza de Yahvé no dependía de la tecnología humana. Ese es el argumento de ellos, sino que su poder era divino, muy poderoso. En esta línea, la carencia de armas era parte de una pedagogía, es decir, Israel debía confiar en Yahvé y no en sus armas. Por eso, en batallas posteriores contra los filisteos, la victoria se presenta como algo milagroso atribuido al poder divino de Yahvé, porque entendemos que lo divinizan después, se vuelve un Dios, el Dios todopoderoso. Recordemos la batalla de David contra Goliat, el gigante de los filisteos. Así que ya vamos comprendiendo cómo esto se va organizando y vamos entendiendo. En varios relatos, Yahvé compensa esta carencia tecnológica de los israelitas, ojo, no de Yahvé, más de los israelitas, con sus intervenciones. Él envía a sus mensajeros y estos mensajeros sí tenían armas muy potentes, porque un solo mensajero podía acabar con ejércitos enteros. De modo que cuando estas batallas se daban, Yahvé siempre quería ser el más poderoso. En ese sentido, él no permitía que su pueblo se armara. Él quería que dependieran de él. Y si nosotros vemos el carácter que refleja Yahvé en los escritos, es muy coherente con esta idea, porque él era un Dios celoso, bueno, Dios. Era un Eloá celoso, posesivo de los suyos y quería total veneración, admiración y sí, veneración y culto. De modo que Israel era presentado como el pueblo que gana contra toda lógica militar y ahí se va creando también el mito de que ellos no tienen armas pero tienen a Yahvé y eso hace que la fe se vuelva muy grande en las personas. Yo lo veo en ciertos grupos religiosos, no solo los judíos, también hay otros grupos que tienen esta misma categoría de creencia, como el mismo modelo,
y dicen, yo dejo todo en las manos de mi Dios. Es ese concepto de dejar todo en manos de Dios, que sea Él el que combata. Y esto sucede hoy. Uno dice, pero no, pero ¿cómo pudieron hacer así? Yo hubiera tomado mis armas. No, hoy día es igual. La gente dice, ay, que Dios nos libre, que Dios salve Colombia, que venga Dios y nos salve, porque están esperando un milagro. Esto perdura aún hoy. Hay otros que sí se toman las armas, entienden que ningún Dios va a venir o espíritu poderoso va a venir a salvarlos y se arman muy bien de tecnología y combaten, aprenden a combatir, porque desafortunadamente este mundo es hostil. De modo que nosotros en este momento no tenemos Elohim, no tenemos Anunnaki, no tenemos Teoi, no tenemos Viracochas, no tenemos Devas que nos defiendan en este momento. En consecuencia, el poder de Yahweh es más notorio porque en contraste a la vulnerabilidad de su pueblo, se nota mucho más. Mientras que los cananeos, hititas o filisteos confiaban en su hierro, en sus carros, en su caballería. Israel era presentado como un pueblo que ganaba contra toda lógica militar, milagrosamente, porque Yahvé interviene. Así como les decía, esto todavía sobrevive hoy día. Muchas personas no están de acuerdo con defenderse, más bien esperan que intervenga Dios. Y es interesante cómo llamaban a los hititas en los textos, los llaman el pueblo de los 1000 dioses. Esto ya dice mucho. Ellos contaban con Tarhuna o Tarhunt o Taru, que era su Elohim o su Eloá de la tormenta, con Arinna o Ariniti, que era la pareja de Tarhunt. Así que ambos componen la pareja divina central del estado. También estaba Hebat, de modo que los llamaban los 1000 dioses de Hatti o de los hititas. Los hititas eran el reino de Hatti, en Anatolia Central estaban ubicados, y los israelitas eran de Canaán, que vivieron en periodos en los cuales ellos tienen sus roces, pero no es que siempre estaban en enfrentamientos directos, que al menos documentados, tenían sus roces, como todos allí en esa zona. Los enfrentamientos serían sobre todo por territorio y control de rutas comerciales en Canaán y Siria. En la época del Gran Imperio hitita, antes del 1200, antes de la Era Común, los hititas eran militarmente muy superiores. Sus rivales principales eran Egipto, Mitanni y Asiria, pero no Israel. Es decir, Israel no era una gran nación o ni siquiera era un estado. Eran unos pueblos, estaban conformados por distintas etnias, distintas tribus. Así que los grandes vencedores sobre los hititas tardíos fueron en realidad Asiria y después Babilonia, no Israel. Entonces, los hititas e israelitas no fueron enemigos centrales en la historia porque el imperio hitita cayó justo cuando Israel estaba surgiendo, de manera que pues nunca se enfrentaron. Así que lo más probable es que Israel combatiera reinos neohititas pequeños en Siria y Canaán, y en algunos casos vencía localmente, pero Israel no tenía un grandísimo ejército en realidad. Dense cuenta que el tema del cual les acabo de hablar, de los hititas, de los israelitas y sus roces, de batallas, de la tecnología de cada uno, de la capacidad militar, no estoy hablando de espiritualidad para nada. ¿Y de qué les estoy hablando? Del Tanaj. Así que pues muy concreto todo, según se ve. Sin embargo, hoy día se considera un libro inspirado por Dios y espiritual y que te enriquece espiritualmente. Así que ahora sí, pues nos vamos dando cuenta por qué esa relación entre la espiritualidad y la tecnología se debe también a una deformación de la información, porque
se va mutando hacia un discurso espiritual. Y veamos que los pueblos primitivos representan universalmente el poder mágico, religioso. Así que aquí estamos hablando de una de las tecnologías más antiguas, como lo es la metalurgia, el conocimiento de transformar la piedra en metal. Vean qué interesante esto, porque de eso se trata. Y en los pueblos primitivos se representa universalmente ese poder mágico, religioso, como lo llamamos hoy, como ardiente, y lo expresan en términos que significan calor, quemadura, altísima temperatura, y me viene en mente el seraf. Dense cuenta, los serafines. Am, Interesante porque muchos elementos de las escrituras, en este caso estamos hablando del Tanaj, pero igualmente de otros escritos antiguos, se han convertido en algo espiritual. Y precisamente porque esta terminología y su significado se confunden. Por otro lado, los magos y los hechiceros beben agua salada o picante y comen plantas extremadamente picantes porque quieren aumentar el calor interior del cuerpo. Vean que eso tiene su significado y su razón de ser. Señores del fuego, los chamanes y los hechiceros ingieren carbones al rojo vivo, tocan el hierro candente, caminan sobre el fuego. Al igual que los chamanes, también los herreros son considerados señores del fuego. El herrero es considerado en ciertas tradiciones culturales al igual o incluso superior al chamán en ese sentido. Yo diría que superior, porque el herrero sí que tiene una relación íntima con el fuego. Claro que sí. Hay un proverbio yakuto que dice, los herreros y los chamanes son del mismo nido. La mujer de un chamán debe ser respetada, pero la mujer de un herrero debe ser venerada. Ahí está. En esa frase, o digamos en este proverbio, está todo. Esto lo dice todo. Y un tercer dicho reza así. El primer herrero, el primer chamán y el primer jefe de clan eran hermanos de sangre, pero el herrero era el mayor y el chamán era el segundo. Esto explica por qué el chamán no puede provocar la muerte de un herrero, porque según los dolganos, los chamanes no pueden devorar las almas de los herreros, porque estos las conservan en el fuego. Por el contrario, el herrero puede apoderarse, él sí, del alma de un chamán y quemarla en el fuego. Así que aquí hay que explicar que en muchas culturas chamánicas, siberianas, africanas, amerindias, por ejemplo, el alma es concebida como una fuerza que puede ser arrebatada. Dense cuenta cómo fue evolucionando, cómo se fue convirtiendo el término alma y según cómo se fue traduciendo y adoptando en cada cultura, ya hay esa idea de que es una fuerza que puede ser además robada, arrebatada, devorada o protegida también. El chamán viaja en trance para rescatar o robar almas. Por esta creencia de este concepto como alma es que se dice que se puede viajar también en otras dimensiones o en el llamado astral y demás. El herrero, a diferencia del chamán, está íntimamente unido al fuego de la fragua. Esto expresa la tensión entre dos figuras que concentran su poder en las sociedades arcaicas. El chamán, su poder espiritual, y el herrero, un poder técnico y transformador. Ahí encontramos ya la relación que hay. En muchas culturas el herrero es más que chamán. En India tenemos Vishvakarman, en Grecia tenemos a Hefesto, en África tenemos a los Dogon, Bantúes, y siempre se asocia a un poder liminal entre lo humano y lo divino. Esa conexión
con lo tecnológico y lo espiritual en el pasado es clave, yo siempre la encuentro, y es la clave por la cual se fusionan creencias y tecnologías, conocimiento con creencias. Los luminosos, recordemos que entregaron el conocimiento de la elaboración temprana del metal, sabiendo que estaban entregando al humano un poder enorme. El fuego y su manejo da el poder de transformar, como les decía, nos pone casi que en una posición de creadores. Es un poder que los llamados dioses poseen. Ellos poseen ese poder de transformar la materia. Nahash, recordemos, que también significa brillo, cobre, conocimiento de algo secreto. No es casualidad, amigos, que sea precisamente el Nahash que se opone a los Elohim autoritarios que quieren crear ese orden dentro del Gan Eden. Un conocimiento donado que se transmitió. El Nahash probablemente se lo transmite a Caín y de ahí en adelante por clanes hasta el día de hoy, pero que por mucho tiempo se preservó por pocos humanos, se compartió en pocos humanos, desde la tierra de los adamitas hasta nosotros el día de hoy. Así que el fuego, el metal, la piedra también llegan del cielo. Recordémoslo, amigos. Todo eso también llega del cielo, tal como los teoi, los luminosos y veloces. Aún hoy vemos luces que parecen vivas, que no entendemos de qué materia están conformadas. Para nosotros bailan delante de esos celulares que las están registrando y después las hacen virales en videos de YouTube, pero que todavía escapa a nuestra comprensión porque no entendemos nuestro propio universo, no entendemos dónde estamos nosotros. Nuestro hogar es muy grande y estamos aquí pegados a este planeta sin poder ir a ninguna parte. Pero de vez en cuando entran elementos, objetos extraños que no hemos logrado identificar. Son vivos, son materia viva, es biológico, es sintético o biosintético. No sabemos, no, nosotros no sabemos si ya se han recuperado, pero hay personas que han trabajado con el gobierno de los Estados Unidos que han publicado y han dicho, sí, se han recuperado objetos, los tenemos y por eso muchas tecnologías que hoy vemos en lo cotidiano surgieron probablemente de la tecnología inversa, es decir, de la copia de tecnologías que nos llegan. De modo, amigos, que del cielo nos llegan muchísimas cosas y así como los antiguos, nosotros también vemos hoy día llegar cada día más porque cada vez hay más cámaras abiertas y que están apuntando hacia el cielo. Ya nos estamos acostumbrando y pues ya no confiamos en casi nada porque hoy día ya se confunde nuestra tecnología, digamos que podemos producir muchos efectos de manera que ya se va haciendo más difícil distinguir entre lo que realmente está sucediendo y lo que nos quieren hacer pensar que está sucediendo. Por eso yo no traigo aquí videos actuales, a menos que vea algo que definitivamente es incontestable. Ahí sí lo compartiría aquí, lo analizaríamos entre comillas, porque yo no tengo los elementos tecnológicos para analizar videos, ni los conocimientos, el peritaje para que se necesita, el expertizaje para analizar ese tipo de videos, pero hay otros youtubers que hacen ese trabajo, lo hacen muy bien. Y el día que veamos que realmente algo es indiscutible, pues lo debo compartir aquí para poderlo discutir. Porque definitivamente de lo que yo les hablo del pasado está totalmente conectado con nuestro presente. Por eso les hablo tanto, tanto de toda esa historia que es difícil que les llegue a ustedes porque hay que irla a excavar de libros y
de lugares donde de pronto no se sabe, no son muy populares, así que yo lo traigo aquí al canal para dejárselos ver, mientras que por otro lado, ustedes están viendo la actualidad, así que todo va en paralelo, queridos amigos, y en consecuencia estamos actualizados, pero no dejamos de observar el pasado, que es muy importante para comprender lo que está pasando ahora en el presente. Y con esto último, amigos, me despido de ustedes dándoles las gracias por haberse quedado hasta este momento del video. Gracias por apoyar el canal con sus me gusta, con sus comentarios y muchísimas gracias sobre todo a los miembros del canal por su gran apoyo. Les mando un gran abrazo con todo mi afecto, cuídense mucho y hasta pronto.